Hoy te voy a hablar del tema ayuno y oración, la combinación perfecta. ¿Sale? Y le podemos decir de otra manera, el ayuno y la oración, el arma más poderosa de Dios. ¿Cuántos lo creen que el ayuno y la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado? Un ejemplo, una pistola sin balas no sirve para nada, ni las balas, ¿verdad? Solas sirven para nada, necesitan la pistola. Cuando la pistola se une con las balas, esa pistola se vuelve un arma mortal y muy peligrosa. Entonces, si hablamos espiritualmente, si unimos el ayuno y la oración, es peligroso, es poderoso y podemos ver cosas sobrenaturales, cosas tremendas de parte de Dios. Entonces, tú quieres que aprender como iglesia a combinar el ayuno y la oración. Si quieres ver el poder de Dios, si quieres que se manifieste la gloria de Dios, necesitas unir esos elementos que son muy importantes. ¿Se acuerdan de aquel joven que lo llevaron con los discípulos? Y dice la palabra que los discípulos no pudieron liberarlo. Y ya vinieron con Jesús y le dijeron: oye, tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo. Era un padre que estaba angustiado, que estaba, ¿verdad?, batallando en una situación porque su hijo estaba endemoniado. Y dice que pues les llamó la atención, le dijo: hombres de poca fe. Y entonces, en medio de su incredulidad, hizo esa liberación. Y después fueron los discípulos y le preguntaron a Jesús: oye, ¿por qué no pudimos? Dice que este género sale solamente con ayuno y oración. A veces no es suficiente la oración, necesitamos unirla con el ayuno. Entonces, cuando tú entiendes esto, entonces el ayuno y la oración se vuelve un arma mortal, ¿verdad?, para quebrantar, para deshacer toda obra del diablo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Quiero que aprendamos unos elementos muy importantes del ayuno y la oración. El ayuno y la oración te van a ayudar a desarrollar una madurez espiritual. Es un punto muy importante. Muchos de nosotros necesitamos desarrollar el carácter como cristianos, desarrollar, ¿verdad?, ese crecimiento. No podemos ser los mismos, pero si tú quieres avanzar ese crecimiento en tu vida, tener otro pensamiento, otra forma de pensar, porque a veces batallamos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. A veces podemos tener un liderazgo, podemos tener un servicio en la iglesia, pero seguimos batallando con nuestras áreas emocionales. Pero cuando tú te pones en ayuno de oración, ¿verdad?, todas esas cosas se van quitando. Entonces empiezas a tener un crecimiento, ¿verdad?, de la palabra, empiezas a tener un crecimiento del propósito de Dios en tu vida. Entonces el ayuno y la oración te hacen madurar, te hacen tener carácter. Otra cosa muy importante, el ayuno y la oración, este punto está bueno, ¿verdad? Son las herramientas que te ayudan a romper fortalezas del diablo, fortalezas del mal, fortalezas demoníacas. Hay una lucha espiritual. Cada día nos podemos estar enfrentando con situaciones espirituales. Hay millones de demonios que están induciendo, que están motivándote a hacer cosas que no son convenientes. Entonces, el ayuno y la oración son herramientas poderosas. ¿Para qué? Para destruir fortalezas de maldad, fortalezas demoníacas. Ahora, otro punto importante, el ayuno y la oración, ¿verdad?, también nos ayuda a provocar un avivamiento en tu vida. ¿Qué es un avivamiento? Una transformación, un cambio en tu familia, en tus hijos. Pero me gusta esto, el ayuno y la oración, escucha bien esto, rompe maldiciones generacionales. Esos patrones que te quieren volver a repetir en tus hijos, en tus familias. Cuando uno se pone en ayuno y oración, hermanos, cortamos, rompemos y desarraigamos toda maldición sobre tu vida y toda maldición sobre tus hijos. ¿Alguien lo cree, iglesia? Pero también el ayuno y la oración abre los cielos y atrae el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Entonces eso puede hacer el ayuno y la oración.
Ahora, ¿qué es lo que hace que esas oraciones con ayuno sean contestadas por Dios y tengan un valor agregado? ¿Qué es lo que hace estas oraciones con ayuno? Que contesten tus peticiones, que tengas una respuesta de parte de Dios y sobre todo que tengan un valor importante. A la luz de las Escrituras, el ayuno y la oración es la combinación más perfecta. Escúchame bien esto. Es la combinación más perfecta para tocar el corazón de Dios. Cuando uno se pone en ayuno de oración, se conecta con el corazón de Dios, conoce el plan de Dios sobre tu vida. Y sobre todo, puedes vivir un cambio transformador en todas las áreas de tu vida. Fíjate lo que puede hacer el ayuno, que puede tocar, que puede transformar, que puede cortar, que puede darte favor, que te puede dar gracia. Por eso es importante que no nada más estemos orando, es importante que practiquemos como iglesia mínimo una vez o 2 veces por semana el ayuno, porque eso nos va a llevar a una plenitud espiritual cada día más, y cada día vamos a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora voy a avanzar. Vamos a leer 2 pasajes nada más de las Escrituras que reflejan el ayuno y la oración de poder. Y yo escogí 2 puntos muy importantes que hoy vamos a analizar y vamos a reflexionar. El primero, si lo quieres escribir, el ayuno con oración son el arma perfecta que rompe las fortalezas de la angustia, el temor y la depresión. Fíjate, que rompe las fortalezas de la angustia, el temor y la depresión. Una de las historias que más me encantan, donde nos van a enseñar esto, vamos a ir a Segunda de Crónicas 20. Esta historia está fascinante, es una historia tremenda del rey Josafat. Es una historia donde te va a llevar, ¿verdad?, a conocer lo que Dios puede hacer cuando un pueblo se pone en ayuno y oración. Y vamos a leer, voy a parafrasear un poquito esta lectura. Dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 20, del 1 al 5. Algunas lecturas las estamos haciendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y de algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros y informaron a Josafat. Y dice adelante: un enorme ejército de Edom marchó contra ti desde más allá del mar Muerto. Y luego, si vamos al 3, dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Miren la siguiente parte: también ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Porque fueron al templo para buscar la ayuda del Señor. Se habían unido 3 ejércitos para atacar, para hacerle la guerra a Josafat y a toda Judea. En un momento en la vida a veces se levantan enemigos, nos quieren atacar, nos quieren destruir, pero una cosa también, nos quieren hacer que tengamos temor, que tengamos miedo. Aún siendo un rey, ¿verdad?, un líder, tuvo miedo, tuvo temor, el ver el tamaño del ejército que venía a destruirlos, a matarlos. Josafat convocó un ayuno y oración colectivo en el templo del Señor. Le habían declarado, ¿verdad?, la guerra. Él sentía preso del temor. Entonces proclamó ayuno y oración en toda la nación. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hay una respuesta en 2 de Crónicas 20:17. Vamos. Dios le habla al pueblo cuando ellos deciden hacer ayuno, cuando ellos deciden orar,
cuando ellos deciden buscar a Dios, Dios les da una respuesta. Cuando tú te pones en conexión con Dios a través del ayuno y la oración, Dios te va a dar una respuesta. ¿Alguien lo cree, iglesia? Dios te va a hablar a tu vida. No te va a dejar solo. Y le dice aquí, dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Cuánto les dan alegría? Aleluya. No tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Dale un aplauso a esta palabra al Señor. Ve lo que puede producir el ayuno y la oración. Josafat sabía que no iba a poder con ese ejército. Era muy enorme, era muy grande. No tenía la oportunidad de ganarle. Entonces fue sabio Josafat. Se humilló a Dios, buscó al Señor. Y no nada más él, sino que puso a todo un pueblo a ayunar y a orar. ¿Qué estamos haciendo en esos 21 días? Pues estamos convocando a un ayuno y oración. Y creemos que en medio de este ayuno y oración vamos a tener la victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien lo cree, iglesia? Vamos a tener la victoria. Porque Dios no nos deja solos. Porque a través del ayuno y la oración es una forma de entender que no está en nuestras fuerzas. A veces no hay solución humanamente. Necesita intervenir el poder de Dios sobre tu vida. Se debe intervenir el Dios sobre tu familia. Oye, es que se me hace difícil que mis hijos no cambien, que mi familia no cambie, que el trabajo no me funcione. Pero cuando tú te pones en ayuno y oración, entonces Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Entonces, ahí está la respuesta. La oración combinada con ayuno hace retroceder al enemigo. La victoria fue poderosa y ¿sabes qué? Dios se llevó toda la gloria. Aún en medio de tus problemas, en medio de tus situaciones, cuando tú le permites a Dios que Él intervenga, lo que va a hacer es que Él se va a llevar la gloria. Aún cuando veas milagros, cuando veas, ¿verdad?, esos conflictos, ¿verdad?, que se arreglen, la gloria es para Dios. Cuando el pueblo de Israel se decide a buscar en oración y ayuno el rostro del Señor, ¿qué va a pasar? Van a suceder cosas sobrenaturales sobre tu vida, iglesia. Fíjense que una de las cosas más difíciles que hemos vivido como pastores fue cuando vinieron los sicarios a amenazarnos aquí hace 10 años, más de 10 años. Fue muy fuerte porque venían con cuernos de chivo, con armas de alto calibre. Imagínate, yo digo, qué locura, ¿no? Venía una iglesia a amenazarnos con cuernos de chivo. Me venían a llevar. Mi esposa se abalanza y se pone enfrente de ellos y les dice, no se lo van a llevar. Oye, si yo vi a una mujer valiente ahí, no se lo van a llevar. Me golpearon, me amenazaron con la pistola, pero oigan las palabras que nos dijeron: la carroza de la muerte ha llegado sobre este lugar. Quiero que cierren la iglesia, si no, vamos a venir aquí y empezamos a hacer cosas tremendas sobre la vida de cada uno de ellos. La pregunta, ¿tuve miedo? Tuve miedo. Josafat tuvo miedo. Humanamente tenemos miedo. Hay situaciones que cuando oyes una noticia de una enfermedad, de una situación, de un accidente, de un problema, de algo difícil, lógicamente que te atemorizas, sientes el miedo. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. No podemos pelear humanamente con la gente. Pero Dios nos ha dado unas herramientas más poderosas que sí podemos pelear. Y como iglesia, tuvimos que ayunar y tuvimos que orar.
para que Dios nos diera victoria sobre esta situación que estábamos pasando. Tal vez era un ejército, ¿verdad?, del enemigo que quería detener la obra de Dios. Pero oramos al Señor. Y cuando una iglesia ora, cuando una iglesia ayuna, cuando una familia se une a orar y ayunar, hermanos, algo sobrenatural puede suceder sobre nuestras vidas. Y un viernes convoqué a la iglesia y le dije: vamos a orar. Quiero que escuchen esas palabras. Les voy a pedir 3 cosas nada más a Dios. Y le dije: juicio y arrepentimiento para esas personas. Tú decides, Señor, vivos o muertos, como quieras. Señor, entrégamelos en 3 días. Y te voy a pedir otra. Quiero que me los saques en el periódico para ver si están muertos o están vivos. Vean lo que puede hacer el ayuno y la oración. Era viernes. El domingo, en la hora del servicio, nosotros no hicimos nada. Vino la Marina, el Ejército, la Policía Federal, y los capturaron vivos, no muertos, vivos. Y encontraron la casa de seguridad que estaba un poco cerca de aquí, este lugar. Y Dios fue tan maravilloso que el lunes en la mañana estaban en las planas del periódico capturados. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Quiero hacerte pensar: ¿cuál es tu problema que no has podido vencer? ¿Cuál es la situación que te atemoriza? ¿Cuáles son esas cosas que te están deteniendo, que no puedes avanzar, que no puedes lograr? Métete el ayuno, métela en la oración, y Dios va a hacer cosas a tu favor. Dios te va a sorprender. ¿Cuánto tiempo tiene que no te sorprende Dios? Pero ¿quieres que Dios te sorprenda? Métete el ayuno de Dios y Dios va a hacer cosas que nunca podías hacer. Lo imposible se vuelve posible en el poder de Dios. Se desapareció este asunto, se lo llevaron a la Procuraduría General de la República. Y después de 1 año y medio me mandan una carta. ¿De qué creen que era esa carta? Cuando la veo, de la cárcel de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas. Ellos me hablan por esa carta, pidiéndome perdón por todo lo que habían hecho contra nosotros. ¿Y saben qué pedían? Pedían de la iglesia el perdón de nosotros. Yo tengo 10 minutos para hablarle cada mes a mi mamá. Me dio un teléfono: háblale a mi mamá y dígale que si nos perdonan. Y le hablé a su mamá y le dije: dígale a su hijo y a toda su familia, a todos los que estaban con él, que los perdonamos. ¿Y qué creen? Les mandamos una carta también de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ahí demostró el poder de Dios. Y me dijo unas palabras, ahí tengo todavía la carta. Me dijo: la locura más grande que hicimos es meternos con la iglesia. Cuando una iglesia se une, cuando una iglesia se une en el ayuno y la oración, cuando tu familia se une en oración y en ayuno, hermanos, algo grande puede suceder en tu vida. Porque no está en nuestras fuerzas, no está en nuestras armas, no está en nuestros temperamentos, no está en nuestro enojo, está en el poder de Dios. Aleluya. ¿Alguien lo cree, iglesia? Entonces, cuando el pueblo de Israel se decidió a buscar en oración y ayuno el rostro del Señor, entonces se movió el poder de Dios. Cuando el pueblo de Israel se convocó en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, todo el pueblo en el templo del Señor buscando en oración y ayuno, Dios se manifestó, el pueblo se salvó y fue librado del poder de sus enemigos. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Y Él se llevó la gloria. Todo lo que Dios puede hacer sobre tu vida, Él merece toda la gloria. Ahora, imagínate la revolución que podría suceder en los hogares si la familia se pusieran de acuerdo para orar y ayunar. Por menos
Un día a la semana. Imagínate lo que pudiera suceder en un matrimonio que tiene conflictos. Si se pusiera a ayunar y a orar, Dios restauraría ese matrimonio. Imagínate lo que sucediera en tu ministerio, en la casa de vida donde estás enseñando, en toda área donde tú estás trabajando, ¿verdad? ¿Qué sucedería cuando nos unimos, cuando estamos juntos? Lo que sucedería en una iglesia, lo que sucedería en una ciudad, en un país, si se dice a orar y ayunar un día a la semana, con un mismo corazón. Sucederían milagros, iglesia. Se manifestaría el poder de Dios. Yo por eso aquí está la hermana Edith. Y yo creo que debemos, y la hermana Cristi son los del equipo de intercesión. Yo me gustaría que practicáramos mínimo un día la iglesia, un día de ayuno, después de esos 21 días. Y Dios me llamó y me dijo, jueves, que el jueves sea un ayuno de ayuno y de oración para la iglesia. Los que quieran, pero que nos uniéramos cada día y que pusiéramos en las manos de Dios nuestros asuntos, nuestras situaciones. ¿Y saben qué va a pasar? La gloria de Dios se va a mostrar sobre nosotros, hermanos. Un ayuno colectivo, uno que la mayoría de la gente, y lo vamos a seguir anunciando después, que jueves sea como un día nacional de ayuno y oración. Y entonces, si somos disciplinados y buscamos a Dios cada semana, hermanos, cada semana vamos a ver, hermanos, la gloria de Dios. Imagínate. Yo me acuerdo que un día mi hermano se quebró la cabeza y pues ya estaba en una situación muy delicada, muy complicada. Mi mamá angustiada, mi familia ya angustiada. Como que a veces nos gusta hacernos las víctimas. Ay, sí, ya, es que no vamos a poder hacer nada. Y yo llegué y le dije, no, vamos a ponernos a ayuno todos. No, y sí, puse a todos a ayunar. Vámonos, a todos. Imagínate que cuando Jonás fue a predicar a Nínive, dice que hasta los animales se pusieron en ayuno. A todos los puso en ayuno. Órale, busquen al Señor y arrepiéntanse. Aún hasta los niños, aún hasta los animales, a todos los puso en ayuno. ¿Y qué causó esto? Trajo un arrepentimiento en el pueblo de Nínive y ya Dios no trajo juicio sobre esa ciudad. Y nos pusimos en ayuno, hermanos, y en oración. Cuando tengas un asunto que no resuelves, una situación que tal vez está saliendo de tus manos, ponte en ayuno y oración y vas a tener una respuesta poderosa de parte de Dios. ¿Sí lo crees, iglesia? Ahora, hay un detalle que no menos en este pasaje, que no se puede dejar pasar. La Biblia dice que Josafat se llenó de temor y estaba atemorizado. Había un espíritu de temor, fíjate, un espíritu de temor, hablando en el reino espiritual, que se había apoderado del líder principal. Y no solo de él, sino de toda la nación. Estaba en ese manto de oscuridad, de angustia, de tristeza. Y todo el pueblo que estaba preso del temor. ¿Y por qué? ¿Por qué se sabe esto? Estaban en un tiempo difícil. No podían avanzar. Yo creo que se bloquearon en todo esto. Ahora, ¿y qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Mira, siempre, si tú lees la escritura, Dios siempre te va a dar la respuesta en medio de una tribulación, en medio de una prueba, siempre. El problema es que no nos conectamos con la palabra, pero en la palabra siempre va a haber una lectura, ¿verdad? Una respuesta para la necesidad que tú tengas. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas 20:15, dice la palabra de Dios, dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey de Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Cuando tú te conectas en ayuno y oración, ya no es tu batalla, ahora es la batalla de Dios. Él toma el control de tu vida. Está enfermo mi hijo, está en un momento de situación, deja que Él tome el control.
en cualquier situación. Deja que Él tome el control. Había un espíritu que atemorizaba al pueblo, hermanos. ¿Y cómo se sabe que es un espíritu de temor? Mismo Pablo lo habla en el Nuevo Testamento acerca de ese espíritu de temor. Vamos, le habla a Timoteo, 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Timoteo también estaba pasando por un espíritu de temor. Saben que él era muy joven y Pablo lo había adoptado y lo había motivado a seguir predicando la palabra, establecer el reino de Dios. Pero yo creo que en un momento u otro Timoteo sintió temor y le dice la palabra de Dios ahí, 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Pablo le dice a Timoteo que sus dones y talentos están dormidos, porque hay un espíritu que lo atemoriza, está bajo la influencia de un espíritu que lo intimida. Muchos tienen dones, pero están dormidos porque tienen miedo, iglesia. Muchos de ustedes tienen un potencial tremendo. No se atreven a hacer algo nuevo en su vida porque tienen miedo. Pero si no funciona el negocio, tú no vas a pelear tu negocio, Dios va a pelear por tu negocio. Si no me dan ese trabajo, no, ven el nombre del Señor y te van a dar ese trabajo. El espíritu de temor nos bloquea, nos atemoriza. Hay cualidades, dones que no se han desarrollado en tu vida porque tienes miedo, porque tienes temor. Había una joven aquí en la iglesia que la había adoptado como mi hija. Ya se nos casó. Muchos saben de quién es. Y ella decía, pastor, pero yo nunca voy a poder manejar. Y luego venía y con sus lágrimas. Y yo le decía, a mí no me vengas con esas lagrimitas de cocodrilo. Tú vas a poder manejar. No, pastor, es que me da miedo. ¿Te ha pasado eso? Que yo no voy a hacer eso. Y le llamaba así duro, no, tú vas a poder. Y pasó un tiempo y me dice, ¿qué cree, pastor? Ahora hasta me voy hasta Cuautla al trabajo en mi carro. Y si hubiera permitido que ese temor la siguiera gobernando, nunca hubiera aprendido a manejar. Siempre con sus miedos. Es que yo no puedo nadar porque me da miedo el agua. Yo no paso por ahí porque ese perro como que la trae conmigo. Nos atemorizamos a veces en desarrollar cosas en la vida por el temor. Y Timoteo estaba pasando por un momento de temor. Le ganó un espíritu de temor. No era nada más un temor literal, sino ya era un espíritu de temor. Pero Dios te ha dado un dominio propio a través del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo tú puedes lograr cualquier cosa. Amén. Y en el ayuno y la oración tú puedes someter ese temor. ¿Qué se hace para deshacerse de ese espíritu de temor? Que muchas veces estamos presos de la angustia, de la tristeza. ¿Cómo se hace para romper ese espíritu, para deshacerse definitivamente? Que nos toma, que nos llena de temor y hace que nosotros nos volvamos improductivos, como Timoteo. Pablo le tiene que decir a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. ¿Cómo puedes avivar ese fuego que hay en ti? A través del ayuno y la oración. Enciéndete a través del ayuno y la oración. Y después te vas a dar cuenta que tienes una cualidad, es que tienes potencial, que puedes ser más atractivo, más valiente, más audaz en todas las cosas. Y nadie te va a detener porque ahora el Señor está contigo. Algo que Dios había puesto, un don
pero estaba inactivo debido a que había un espíritu de temor. Lo mismo lo sucede con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la palabra, nos ha capacitado, nos ha dado un ministerio, nos ha dado un don, algo que hacer, pero estamos presos del temor, estamos muertos de miedo y hay un espíritu que nos atemoriza? ¿Cómo se hace para desbaratarlo, para deshacer de ese espíritu? Hay que tomar el consejo bíblico, hay que imitar lo que hizo Josafat. ¿Y qué hizo Josafat? Mandó a proclamar ayuno colectivo. El ayuno, él y todo el pueblo, a orar y ayunar. Y Dios cambió ese manto de tristeza, transformó ese manto de oscuridad, de timidez que había en él y toda la nación, en un manto de alegría, de paz, de seguridad y de fe. Así va a suceder contigo. Dispón tu corazón para orar y ayunar. Dispón a unirte a la iglesia en oración y en ayuno. Entonces Dios va a transformar, Dios va a quitar, Dios va a hacer que el espíritu de temor que te atemoriza, ese manto de oscuridad que cierra sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo y sobre tu ministerio, desaparezca y sea transformado en el nombre de Jesús. Y Dios lo cambiará por un manto de alegría, un manto de paz, un manto de confianza, de seguridad, de que Dios está peleando por cada uno de nosotros, iglesia. Dios quiere hacer eso. ¿Cuántos pueden creerlo, iglesia? ¿Puedes creerlo que Dios va a transformar? Te va a hacer un hombre y una mujer valiente. Va a avivar el fuego del don que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces disponte a tomar las armas espirituales que tomó Josafat para deshacer todo espíritu de temor. Todos tenemos un enemigo que nos quiere atemorizar. Mi enemigo era mi inseguridad, hermanos. Era mi miedo el pararme aquí a hablar con ustedes. Y yo digo, toda la vida voy a sentir ese temor, ese miedo de pararme aquí. Yo así temblando. Y a veces hasta me ponía a llorar. Es astuto el enemigo. Él sabe que hay dones. Por eso te quiere atemorizar, te quiere bloquear tu vida. No permitas que el enemigo te atemorice. Tienes dos armas poderosas que se llama el ayuno y ¿qué? Y la oración. Vamos cerrando. El segundo, el ayuno con oración son el arma perfecta que rompe las fortalezas espirituales. Fortalezas espirituales. Y para eso vamos a leer 1 Samuel 7 del 3 al 9. Lo voy a parafrasear un poquito. En el 3 dice, Samuel le dijo, si en realidad quieren volverse al Señor de todo tu corazón, entonces ¿qué? Ayúdeme. Desháganse de todos sus dioses. No podemos avanzar si hay ciertos dioses que están en primer lugar en nuestras vidas, iglesia. ¿Quieres que volverte a Él y decidir si vas a servir a tus dioses o vas a servir a tu Dios verdadero? Y luego dice adelante, en el mismo versículo, dice, dedíquense completamente al Señor, solo a Él deben servirle. Entonces Él los salvará de los filisteos. Luego en el 5, Samuel dijo, reúna todo el pueblo de Israel en Mizpa. Y luego el 6, el pueblo se reunió en Mizpa. ¿Sí? Y luego en adelante, de modo que empezaron un periodo de ayuno. No comieron ningún alimento ese día y confesaron sus pecados diciendo, hemos pecado contra el Señor. Así que Samuel sirvió, ¿verdad? Así, perdón, el siguiente, en el 7, en la segunda parte, al oír que los filisteos venían,
los israelitas se atemorizaron y dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor por nosotros, pídele que nos salve de los filisteos. Y luego en el siguiente, en el 9, en el último, dice: luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor contestó su ruego. Y sabes que si tú lees ese capítulo, dice que Israel derrotó a los filisteos. Ahora, en un contexto bíblico, te voy a decir qué es lo que estaba pasando. El arca del pacto estaba dando vueltas, no tenía un lugar. El sacerdote que había muerto, Elí. La presencia de Dios se había apagado. El arca estaba con los filisteos. El pueblo estaba desprotegido porque estaban lejos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, estamos a la merced del enemigo, iglesia. Cuando te alejas de la presencia de Dios, muchas cosas muy duras pueden suceder. Cuando nos alejamos de Dios, no hay protección. Esto era para lo que sucedía con el pueblo de Israel. Los filisteos atacaban y le habían declarado la guerra, y no había posibilidades humanas de ganar la batalla a su favor. No había. No estaba la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios para ganar nuestras batallas, iglesia. Y la única forma de llenarnos de la presencia de Dios se llama ayuno y oración. Pero lo triste es que hay un rey estómago que quiere siempre gobernarte. Tú debes de gobernar ese estómago. Este siempre quiere comer y comer, ¿sí o no? Le encanta la carnita asada, la pancita, y hasta con grasita y todo. Te voy a decir esta frase espiritual: el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces, cuando nos alejamos a Dios en su presencia, hermanos, no podemos ganar. Entonces el pueblo pide consejo al profeta Samuel. Y lo interesante es que Samuel era apenas un joven, pero él sabía lo que tenía que hacer. Y manda a todo el pueblo a reunirse. Se reunió en un solo lugar y convocó a ayuno y oración, y les pide que se deshagan de sus dioses, que se vuelvan arrepentidos al Señor. Y cuando ellos hacen eso, Samuel clama a Dios, y Dios inclina la batalla a favor de Israel, y Dios les dio la victoria en ese momento, iglesia. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero la pregunta: ¿cuáles son tus dioses? ¿Cuáles son tus dioses? ¿Con quién estás peleando? El ayuno y oración rompe fortalezas espirituales. Los enemigos que se plantan a la puerta de tu casa, escúchame bien, los enemigos que se plantan en la puerta de tu casa, los enemigos que rodean a tus hijos, que rodean tu economía, que rodean tu salud, necesitan ser derrotados. Necesitamos levantar un ayuno y oración. Necesitamos levantar ayuno y oración. Cuando nosotros levantamos ayuno y oración, no hay oportunidad para el enemigo para que nos ataque, iglesia. No hay. ¿Por qué? Porque estamos bajo la mano poderosa de Dios. Ahora te pregunto: ¿con quién estás peleando? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿La depresión? ¿La angustia? ¿Una adicción que no has dejado por mucho tiempo? ¿El alcoholismo? ¿Qué son tus enemigos? ¿La soberbia, el orgullo? ¿Una inmoralidad sexual? ¿Pornografía?
lujuria. Hay cosas que se vuelven nuestros enemigos y que no nos dejan en paz. Por eso no podemos disfrutar un nuevo cambio en nuestros corazones. Ahora la pregunta: ¿quieres ganar? ¿Cuántos quieren ganar? A ver, no los escucho. ¿Quieres ganar? Usa las armas poderosas de Dios para destruir a nuestros enemigos. Tienes que saber de este texto bíblico y grábatelo. 2 Corintios 10, del 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tus armas no son escopetas, ni cañones, ni fusiles, ni cualquier arma que pueda haber, ni bombas atómicas, sino que tus armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vive la palabra a través del ayuno y la oración. Empieza a creer. Nosotros no peleamos humanamente, iglesia. Pero es que mi vecino es bien testarudo. Ayuna por él y vas a ver que un día Dios lo va a cambiar. Es que mi suegra ya no la soporto. Ponte a ayunar y a orar y vas a ver que Dios va a traer una sierva del Señor. Es que mi esposo ya lo quiero ahorcar. No lo ahorques, ponte primero a ayunar y a orar. Es que mis hijos, pastor, no conoce a mis hijos. Ya no te quejes de tus hijos. Ponte a ayunar y a orar. Y entonces vas a ganar. Vas a ganarle a tus enemigos. Y estas armas se llaman ayuno y oración. Y es la combinación perfecta para tener victoria sobre nuestros enemigos, iglesia. 2 historias. Vete a tu casa, escudriñalas, y ahí Dios te va a dar una respuesta a lo que está sucediendo en tu vida. Y te vas a dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos esas armas poderosas. Actívalas, iglesia. Actívalas, revoluciona a través de esas armas. Y entonces vas a ver cambios en tu vida, vas a ver cambios en tu familia, vas a ver tu hogar transformado, tu matrimonio transformado, tus finanzas transformadas. Ese problema de salud se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora el ayuno y la oración te está metiendo a la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios, todo es armonía, todo es paz, todo es seguridad, todo es bendición en la presencia de Dios. Entonces búscalo con oración y ayuno, y entonces disponte a ver su poder. Cosas que nunca imaginaste ver, ahora se van a ver. Aquellas cosas que nunca podías cambiar, ahora el ayuno y la oración las va a cambiar. Una recomendación: si tú vienes de un hilo fuerte de droga, de alcoholismo, y si tú no estás ayunando y orando, o de adulterio o cosas de esas, si tú no estás ayunando, es muy fácil que el enemigo te pueda derrotar. Mínimo tú debes estar ayunando una vez a la semana. Vienes de brujería o de hechicería o de adivinación o de cosas tremendas, no dejes de ayunar. Mínimo queremos que estar ayunando una vez a la semana para seguir manteniendo lo que hemos ganado en el nombre de Jesús. Iglesia, levantemos guerra en el nombre de Jesús. Levántate y vamos a pelear en contra de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque la victoria ya es nuestra, iglesia. ¿Alguien le da el aplauso al Señor? ¡Vamos!